Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a nuestros servicios en línea. Espero que se encuentre bien con su familia allá en sus hogares. En esta noche me ha tocado el tema y lo he intitulado La humildad. El Señor Jesucristo era un ejemplo de la humildad y nos habla en su palabra ahí en Mateo 11:29. Dice la palabra de Dios: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo nos habla en su palabra que aprendemos de Él, porque Él es manso y humilde de corazón, y sino que también hallaremos descanso en nuestras almas. Él es un buen ejemplo de la humildad. Él nos puede quitar toda soberbia, todo enojo, todo lo que estorbe para que nosotros podamos tener esa humildad, para que podamos tener esa relación con Él. El Señor Jesucristo es un buen ejemplo porque Él era humilde y Él era manso de corazón. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él que nos hable en esta noche y que nos dé dirección, que sea Él glorificado, alabado en nuestras vidas. Vamos a orar, ayúdeme allá en sus hogares, ora en su casa. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle a Él. Padre Celestial, venimos delante de tu gracia, delante de tu presencia, Señor Jesucristo, esperando, Señor Jesucristo, que tú hagas la obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, glorificado, alabado, Padre Santo. Habla a los corazones, a las vidas, Señor Jesucristo. Aquellos, Padre Celestial, que nos están escuchando, Padre Santo, que seas tú te glorifiques, Padre Celestial, conforme a tu misericordia, a tu gracia, Padre Santo. Ayúdanos a ser humildes como tú lo eres, Padre Celestial. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. En el diccionario, la palabra humildad es un valor contrario a la soberbia que posee el ser humano en conocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obtener el bien de los demás, sin decirlo. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. En la medida que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de las demás personas. La humildad es una cualidad o característica humana que es atribuida a toda persona que se considere un ser pequeño e insignificante frente a lo trascendente de su existencia o a Dios, según si se habla en términos teológicos. Una persona humilde generalmente ha de ser modesta y vivir sin mayor pretensión. Alguien que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otros. El concepto de la humildad varía varias concepciones, es a menudo mucho más exacto y extenso. La humildad no se debe de ser confundida con la humillación, que es el acto de hacer experimentar en alguno otro o en uno mismo una vergonzante sensación, y que es algo totalmente diferente a la humildad. El ser humildes no quiere decir que nosotros seamos más que alguien más. El ser humildes quiere decir que aunque nosotros tengamos más, que aunque nosotros alcancemos grandes riquezas o acumulemos propiedades o autos o cualquier cosa de valor, eso no nos hace ser humildes. Lo que nos hace ser humildes es que aunque tengamos todas esas cosas, no nos creamos más que otras personas que no tienen, sino que nos hagamos
como que no tenemos nada y nos hagamos conforme a las demás personas. En esta noche, en la palabra de Dios, dice que debemos de ser humildes como Él es humilde. La humildad es un valor que es un valor que hace a las personas que no se sientan más o menos que otras, sino se basa en enseñarle a los demás que hay que conformarse con lo que uno tiene, sin tener que aparentar lo que uno no es. En la humildad es un sinónimo de pobreza, de humildad es un sinónimo de calidad de persona. No importa lo que tengamos, no importa si tenemos una cuenta bancaria y tenemos mucho dinero, la humildad no se mide en nuestras propiedades o en las cosas que podamos adquirir. La humildad es algo valioso, es algo hermoso como ser humano. En Salmos 47:6 dice la escritura: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impios hasta la tierra. Debemos de ser, como nos dice la palabra de Dios, humildes. Ser aptos para ayudar a alguien. Ser aptos para amar a alguien, a nuestros prójimos, a los que nos rodean. No haciéndonos más que otros, sino que haciéndonos menos que otros. El Señor Jesucristo vino a servir. Dice la Escritura que Él vino a servir y no para que le sirvieran. Él pudo haber dicho, Él pudo haber dejado que lo coronaran cuando venían a coronarlo. Él pudo haber dejado que en ese tiempo le adoraran, pero Él dijo que Él no vino para eso, sino Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él es un buen ejemplo y debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo. En Proverbios 6:19 dice: mejor es humillarse en el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dios aborrece a los soberbios. En Santiago nos habla de la humildad en el capítulo 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La importancia de la humildad es que Jesucristo nos dijo, no nos dijo, hay que ser humildes, sino yo soy humilde y cada uno de nosotros como seguidores de Cristo debemos de identificarnos con Él y ser un verdadero cristiano. Sino que aunque tengamos muchas habilidades, muchos dones, no creamos que somos más que otros, sino que hagamos como Él lo hizo, sino que Él pudiendo hacer, yo soy Dios y yo lo he creado todo, y yo tengo el poder de hacer esto, y yo tengo el poder de hacer el otro, y yo soy el dueño del oro y la plata. Él no se hizo más, sino se hizo como siervo, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Debemos de ponernos al servicio de los demás, debemos de ayudar a los demás, debemos de amar a los demás, que aunque tengamos dones más que otros, no hacernos más que otros, sino hacernos menos que otros, no hacernos como que nosotros lo sabemos todo y que los demás no saben nada, sino hacernos como que sabemos menos, aunque sepamos más, pero eso es ser humilde hacia con Dios, ser humilde hacia con su espíritu. En Isaías 66:2 dice: mi amado
hizo todas las cosas, y así todas las cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Debemos de ser humildes de espíritu y más que nada temblar a la palabra de Dios, ser temerosos de la palabra de Dios. Dios fue humilde y nos da un ejemplo. En la última cena, en Juan 13, del 3 al 5, era un mensaje, no era de lavarse los pies, no era de lavar los pies a los demás, sino el mensaje era simple, era de humildad. El hombre entiende mal la humildad y lo confunde con pobreza. ¿Por qué lo confunde? Porque por falta de conocimiento. Debemos de ser humildes como Él lo fue. Que Él pudiera haber dicho, Él pudo haber dicho que Él era Dios y lo hubieran podido coronar, lo hubieran podido servir. Él aún así hubiera podido llamar a sus ángeles y que le sirvieran, pero Él no, Él vino y dio su vida por cada uno de nosotros. En Isaías 29:19 dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Una persona que es humilde va a llegar a los pies del Señor, pero alguien que no es humilde le va a ser muy difícil que pueda llegar delante del Señor Jesucristo. En Proverbios 3:34 dice la palabra, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. En Salmos 149:4 dice, encierra esta verdad diciendo, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con salvación. El Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos humildes. Él quiere darnos de su salvación. Quiere que tengamos amor. Quiere que tengamos paciencia. Porque de eso depende nuestra relación con el Señor. Con nuestro prójimo. Porque debemos de amar aún así a nuestro hermano, a nuestro prójimo, como a uno mismo. Lo dice la Escritura. En Filipenses 2, del 1 al 11 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el amor mismo, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dijo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él fue un ejemplo, hermano. Él es un ejemplo a seguir. Nosotros como cristianos o como hermanos debemos de armarnos. Debemos de ser como Jesucristo, que no se aferró, que aún siendo Dios, se despojó a sí mismo y murió en la cruz, y muerte de cruz. Dio su vida por ti y por mí, y nos dio de su Espíritu, y nos ha prometido estar con nosotros. Si tú tienes algo que Dios quiera que cambies en tu vida, pídele a Él. Él puede cambiar tu vida. Él puede cambiar si tú estás batallando con el enojo, y estás batallando con una área en tu vida en la cual tú no puedes cambiar. Dios la puede cambiar. Dios me cambió. Yo era una persona que decía malas palabras. Era una persona que no sabía cómo hablar con Dios. No sabía que Dios podía contestarme. No sabía que Dios podía cambiarme. Pero le pedí, y el que pide recibe, y el que cree todo lo puede, porque así lo dice su Escritura. Y todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Debemos de pedir de su gracia, debemos de pedir de su Espíritu para que podamos ser humildes como Él lo fue. Él es un ejemplo que no se hizo superior, sino que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y por su gran misericordia podemos decir que somos salvos. Por eso tú y yo debemos de buscar más y más de su gracia, que Él nos siga cambiando, que Él nos siga transformando, que Él siga haciendo la obra en nuestras vidas, porque necesitamos de su gracia, necesitamos de su presencia día con día, no nada más los domingos, no nada más de vez en cuando, sino diariamente necesitamos ser cambiados, ser transformados, para que podamos llegar un día con Él. ¿Y cómo lo podemos lograr? A través de su palabra, porque su palabra nos habla, nos transforma, nos cambia, y debemos de buscar de su presencia todos los días. Lo invito para que en esta noche ore conmigo. Si hay algo que estás batallando, si hay algo que quieres que Dios cambie en tu vida, le pidas a Él y Él lo puede hacer. Pero hay dos cosas que tienes que hacer: pedirle a Dios y creerle a Dios, y también hacerlo por obra. Que en el momento que en la área que tú estás batallando, que Dios sea el que te transforme y te cambie, y cambie eso que tú quieres que Él cambie. Si estás batallando con la vista, si estás batallando con tu palabra, forma de hablar, si estás batallando con lo que haces, si estás batallando con cualquier área que estás batallando, Dios te lo puede cambiar, Dios te lo puede quitar, pero tú tienes que ponerte en sus manos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que obre en tu vida, en tu corazón, porque Él solamente puede hacerlo. Vamos a orar. Allí en sus hogares, acompáñenme, inclinen su rostro. Padre Celestial, venimos una vez más pidiéndote de tu gracia, de tu presencia, Señor Jesucristo, que seas tú que cambie nuestros corazones, que cambie nuestras vidas, Padre Celestial, y que nos enseñes a ser humildes, Padre Santo, para con los demás, Señor Jesús, que podamos amar a los demás, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te damos, Padre, porque tú nos das la oportunidad diariamente, Padre, de buscar de tu gracia, de buscar de tu palabra, de tu presencia, Señor.
Te damos gracias, Padre Celestial, te damos la alabanza, te damos la adoración, Padre Santo. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre, por lo que vas a hacer en nuestras vidas y lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y que siga obrando en sus vidas. Y vamos a seguir orando y vamos a seguir pidiendo a Dios. Que Dios les bendiga.